Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Vega, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias a la invitación de esta prestigiosa publicación, Ámbito Jurídico, me permite hacer una pequeña reflexión a manera de columna a través de este audio, de este audiovisual, de lo que significan las reformas de Petro y cuáles serían unas perspectivas analíticas respecto de ellas. Yo diría que habría que establecer un contexto primero de las reformas. En principio, el plan de desarrollo del gobierno Petro, que bien había avanzado Jorge Iván González, la Dirección Nacional de Planeación, tenía unas perspectivas interesantes en tanto que fortalecía la imagen del desarrollo de las regiones y apalancaba la figura un poco restringida y deteriorada por los gobiernos anteriores de la descentralización administrativa y fundamentalmente fiscal de los departamentos y de los municipios en Colombia. Y uno podría entender que en ese rango de cosas entraba muy interesantemente la prestación de los servicios públicos y también la de los servicios básicos de salud y fundamentalmente la educación también. Pero uno empieza a entender con el pasar del tiempo, con el pasar de los días y observando los eventos, que no existe nada más contrario a las dinámicas actuales del gobierno que la racionalidad planteada en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Y voy a dar unos apuntes fundamentales. Empieza a volver a concentrar casi despóticamente el presupuesto nacional en una dependencia que tienen que hacer o que tienen que tener las regiones con respecto a los altísimos costos de transacción que les impone el Estado central. Eso, sin duda, hace que las reformas, tanto de salud como pensional, se vuelvan en un fortín burocrático y de presupuestos a manos del Estado central que impone condiciones clientelares a las regiones. Es decir, además de la concentración del presupuesto, que ya es casi escandaloso, evidenciado en el Sistema General de Participaciones, es casi enloquecedora la imagen de un gobierno que nuevamente sobre el presupuesto de aquello que es popular concentra en los intereses de un presidencialismo cada vez más fuerte los servicios de salud o las transferencias de educación o incluso, y en eso no habrá que esperar mucho tiempo, una intervención y el direccionamiento de lo que deben hacer las regiones con el Sistema Nacional de Regalías, con el Sistema General de Regalías. Entonces, las reformas tienen un primer plano político, un sistema de centralización para generar unas dependencias de actores políticos periféricos en forma clientelar. En ningún momento buscan, y en eso sí tengo que ser bastante vehemente, buscan garantizar el beneficio de las poblaciones marginadas, de los sectores periféricos, tanto geográficos como urbanos, en el territorio nacional. Esto es una recentralización y un fortalecimiento de un presidencialismo exacerbante que rompe las dinámicas autónomas y necesarias que tienen para su vida política y social en términos de generación de políticas públicas, agendas públicas regionales, conciliación de intereses y acuerdos regionales entre actores relevantes, son rotas y son nuevamente intervenidas de manera directa por un presidencialismo, vuelvo y reitero, exacerbante. Un segundo factor que quiero anotar en este
en esta pequeña nota sobre las reformas de Petro es el nivel de transacción tan alto que han tenido que pagar no solamente el gobierno, sino la sociedad colombiana. El empecinamiento de romper las mediaciones institucionales. A todas luces, la reforma a la salud que afecta directamente derechos fundamentales y que muchos constitucionalistas y juristas advierten que no puede proceder como una ley ordinaria, sino que debe ser reformada como una ley estatutaria, es interpretada por unos ajustes hermenéuticos por parte del gobierno sobre el supuesto de una reforma meramente administrativa y no sustancial del sistema del derecho a la salud por parte del gobierno, que hacen vulgar y que hacen violenta en el sentido de que atropella y vapulea a las instituciones. Romper y seguir demoliendo el edificio institucional que está expuesto en la Constitución de 1991 se ha vuelto deporte del gobierno nacional. El asunto de las pensiones, más allá de que las megapensiones sean escandalosas, las reformas que se están planteando sobre el sistema de pilares sin tener un principio básico de un análisis sesudo sobre la disposición presupuestal y las necesidades presupuestales en términos de hacienda que tiene el Estado, que tiene que hacer el Estado colombiano, ponen en riesgo necesariamente a las futuras generaciones. Y ni qué decir de la reforma a la educación, que supuestamente y al parecer tiene ya todo el consenso de los actores políticos y de educación, pero que paralela y ocultamente está trayendo con una suerte de chantaje la restricción de los giros por parte del ICETEX a las universidades privadas. Y ese ahogamiento fiscal que se pretende a las universidades privadas por parte del gobierno nacional también deja prever un intento desesperado de volver únicamente la figura de la universidad pública como el hegemón del proceso educativo, rompiendo de antemano con unos principios fundamentales en el derecho constitucional, y es la libertad de cátedra y la libertad de expresión de las opiniones políticas que también la genera la universidad pública. A todas luces, uno tendría que decir, estas son unas reformas mucho más centralizadoras, un tanto, no por decirlo de una manera, llamémoslo ramplona, conservadoras, pero sí autoritarias, centralizadoras, que rompen las mediaciones institucionales de los diferentes actores y intentan una subordinación de la sociedad civil a los intereses de un liderazgo cada vez más mesianista. Tenemos un mesianismo político y no un concepto de política del cambio. Bien lo anotaba Talmont en sus trabajos sobre mesianismo político. Advertimos una figura de centralización que logra radicalizar el populismo a una figura mesiánica salvadora altamente peligrosa para la vida constitucional del país y fundamentalmente para la supervivencia de las instituciones políticas en Colombia. Alto riesgo genera el gobierno en tanto que utiliza conceptos cada vez de manera más ambigua, conceptos sustanciales a la conformación de las democracias. Ambigüedad de poder constituyente, recurrencia de golpe blando, etcétera, etcétera. Terminan siendo desde unas minorías que caminan en las calles frente a unas mayorías que piden más control institucional, una suerte de paradigma difuso o una suerte de imagen distorsionada en la cual unos poderes populares por fuera del ámbito constitucional le dan a él patente de corso para hacer un rediseño de las instituciones del Estado sin contar ni siquiera con la autorización o con la aquiescencia del otro 70% de la población.
En últimas, una dictadura mesiánica de unas minorías desinformadas. En eso podríamos sintetizar los procesos de reforma del actual gobierno. La pretensión de una dictadura de las minorías como si fuese una dictadura proletaria o una dictadura popular. Una dictadura de las minorías sobre una inestabilidad y una resistencia de las mayorías. En el fondo, una lucha nueva que utiliza el gobierno para que a través de discursos como poder constituyente y otro tipo de metarrelatos imaginados en una mente de un gobernante delirante, terminan rompiendo los equilibrios armónicos que institucionalmente se han ganado durante más de 30 años en Colombia. Muchísimas gracias.